de la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria. ¿Se escucha bien? ¿Sí, no? Ya, Sí, doctor, lo único que si se podría agrandar las diapositivas. ya listo. A ver, vamos. Ya, hablar de la insuficiencia respiratoria es hablar de un proceso que es muy vital para nosotros, para el organismo, ¿no? Sabemos que un paciente que tenga una insuficiencia respiratoria llega muy rápido al deceso, o sea, a la muerte, ¿no? Entonces, la respiración es el proceso por el cual el oxígeno del aire es transferido a la sangre y a cambio, ¿no? A cambio de ese oxígeno sale el CO2, ¿no? Tiene tres partes: la ventilación, la perfusión y la difusión. Lógicamente, que el sistema nervioso, como ya sabemos también, es el que controla el movimiento de los músculos respiratorios, controla la frecuencia respiratoria, etc. Entonces, haciendo recuerdo ya de lo que ustedes ya deben saber en anatomía, el sistema respiratorio empieza en las fosas nasales, ¿no? Fosas nasales, la boca, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, ¿no? Y se va ramificándose los bronquios hasta llegar a las partes más extremas de los pulmones, ¿no? Entonces, el calor transferido, el calor es transferido del aire desde la sangre que fluye por las paredes de las vías respiratorias. Este sistema respiratorio tiene un revestimiento mucociliar, donde como vamos a ver posteriormente, el cual tiene la función de captar, ¿no? Y eliminar las partículas extrañas al sistema respiratorio. También el agua que se produce aquí también es utilizado para humedecer el aire y el oxígeno que ingresa. Si nosotros hacemos un estudio de patología o histología, vamos a ver que el bronquio tiene un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, a diferencia del bronquiolo, que tiene un epitelio cuboide, y el alveolo, que tiene un epitelio ya plano conformado por las famosas células alveolares tipo 1, que es donde se produce la difusión, ¿no? Del oxígeno y CO2, y las células alveolares tipo 2, que son las encargadas de producir una sustancia tensoactiva que evita que el pulmón se colapse. Entonces, este epitelio estratificado tiene unas células caliciformes. Estas células caliciformes se caracterizan porque producen moco, ¿no? Este moco va a dar en toda la superficie, va a tener el nombre de manto o ciliar, perdón, eh, es un moco que reviste, y en el extremo de las células van a tener unos como pelitos que se pueden ver, que son los cilios. Estos van a tener un movimiento hacia afuera, o sea, de todas las partículas que no son, que no pertenecen al sistema respiratorio, van a ir sacándola hacia afuera, ¿no? El moco las capta y se llama manto ciliar, y con los cilios van saliendo todas las partículas hacia afuera, ¿de acuerdo? Nosotros hacemos un recuerdo de anatomía. El pulmón derecho sabe que tiene tres lóbulos, ¿no? Superior, medio, o anterior, posterior y medio, y el izquierdo tiene dos, anterior y posterior. Esto es muy importante para cuando vayas a hacer semiología, porque si tienes una neumonía en el pulmón derecho, en el lóbulo medio, y tú quieres escucharlo en la parte posterior, no lo vas a poder ver, como aquí no lo vas a poder escuchar. Tienes que escucharlo en la parte anterior. Es muy importante este detalle, que no se olvide. También es importante conocer que desde la tráquea se dividen dos bronquios, y cada bronquio en bronquiolos cada vez más pequeños. Las primeras 16 divisiones se caracterizan por ser solamente de conducción, y desde la 17 hasta la 23 se caracterizan, ¿no? Por ser sistemas en donde se realiza pues, la difusión del oxígeno hacia las células, hacia la sangre. La unidad funcional del pulmón, que son los lobulillos respiratorios. Este es un lobulillo respiratorio, ¿no? Tiene un bronquio terminal. Este es el bronquio terminal. Tiene una arteriola, ¿no? El cual está azul. Es la rama de la arteria pulmonar, porque a pesar de ser arteria, ¿no? Esta contiene sangre venosa que llega, lógicamente, después de haber hecho todo el recorrido del cuerpo hacia la aurícula derecha, ventrículo derecho, y después allí hacia las venas pulmonares. Y tiene también, lógicamente, esta sangre con falta de oxígeno
¿no? Llega a los alvéolos, y ahí es donde se produce la difusión en los alvéolos, y retorna ya la sangre oxigenada por una rama de la vena pulmonar, que va a terminar a nivel de las aurícula izquierda. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí bien? ¿Se entiende bien este esquema del bolillo respiratorio? Sí, doctor. Bueno, entonces estamos en esta parte, ¿no? Pero si nosotros hacemos una ampliación para ver cómo se produce la homeostasis, tendríamos que hablar de la membrana alveolo capilar. Este es el alveolo en donde tenemos las células alveolares tipo 1, que hemos dicho que se produce la difusión, y las tipo 2 que producen una sustancia tensoactiva, que es un surfactante, ¿no? Que en los recién nacidos, cuando no tienen maduro el sistema respiratorio, este surfactante, que es una lipoproteína, no se produce, de tal manera que hay un colapso de los alveolos y no entra aire aquí, ¿no? Entonces, la mayor cantidad de células en el alveolo son tipo 1. Por el otro lado tenemos a las células del epitelio del vaso, ¿no? Entonces, cualquier alteración que haya tanto en las células alveolares tipo 1, en el intersticio o en las células endoteliales del vaso, van a hacer que esta membrana alveolo-capilar sea más grande, más gruesa, y va a dificultar la difusión del oxígeno desde el alveolo hacia la sangre. El pulmón es un órgano que se caracteriza por tener dos tipos de circulación o circulación doble. Uno es la pulmonar, como ya hemos dicho, toda la sangre llega, desde todos los vasos, ya una vez que se ha consumido el oxígeno, te va a llevar a la aurícula izquierda, luego pasa al ventrículo, y del ventrículo esa sangre desoxigenada, pero eso es una arteria, que va a llegar a las arterias pulmonares que están de azul, porque llega sangre venosa. Llega al pulmón, donde se produce la difusión, el intercambio entre oxígeno y CO2, y esa sangre venosa se convierte en sangre arterial, ¿no? Y va a llegar a través de las venas pulmonares que contienen sangre arterial a la aurícula izquierda, luego al ventrículo y después a la circulación sistémica, ¿de acuerdo? El otro tipo de circulación es la circulación bronquial, ¿no? Esta se encarga de distribuir sangre a las vías aéreas de conducción y demás estructuras de sostén del pulmón. ¿Cuál es la función que tiene esta circulación bronquial? Es la de calentar y humedecer el aire. Esta es la arteria bronquial sale de la aorta, y los capilares de la circulación bronquial drenan a las venas bronquiales, la mayoría de las cuales terminan en la vena cava. Los vasos sanguíneos bronquiales son los únicos que experimentan angiogénesis y desarrollan circulación colateral cuando se obstruyen vasos de la circulación pulmonar, como se da en los casos de tromboembolismo pulmonar o embolia pulmonar. Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. Uno, debes Entonces, esta es solamente una imagen donde ves el alvéolo, ¿no? Que está ventilado por oxígeno. Y acá tienes una arteria pulmonar, y la vena pulmonar es la arteria, lógicamente, que trae sangre del ventrículo derecho, tiene sangre venosa, ¿no? Se produce la difusión a nivel de los alvéolos y se convierte en sangre arterial que lleva la vena pulmonar. Entonces, cada alvéolo está acompañado de un vaso que lógicamente lleva sangre venosa y es oxigenada para salir en sangre arterial. ¿De acuerdo? Es importante este tema de la difusión. Entonces, hemos dicho que hay tres procesos bien importantes: la ventilación, donde el aire del medio ambiente con una FiO2 0.21 llega hacia el alvéolo; la perfusión, que lo da en la llegada de sangre hacia el alvéolo; y la difusión, que es la transmisión o el intercambio entre oxígeno y CO2, que se da en el alvéolo, la membrana alvéolo a capilar. Entonces, la ventilación es el intercambio de gases en el sistema respiratorio. Hay dos tipos de ventilación pulmonar, que se refiere al intercambio total de gases entre la atmósfera y los pulmones, es el ingreso del aire desde la atmósfera a los pulmones; y la otra, la ventilación balear, que es el intercambio de gases entre el sector pulmonar, que ejerce su función. Acá dice que si el paciente está sentado o está de pie, la ventilación es mayor en las bases, donde los alvéolos están menos insuflados, en comparación con los vértices, donde los alvéolos están completamente expandidos. La perfusión, ya dijimos, la sangre no oxigenada ingresa a los pulmones a través de la arteria pulmonar que sale de la aurícula derecha.
La arteria pulmonar se divide en dos y se ramifica en tantas ramas, ¿no? Que se dividen los bronquios hasta llegar a la red capilar que rodean cada alveolo. Y allí es donde se convierte la sangre arterial en venosa y sale por las venas pulmonares, las cuatro son cuatro, de las cuales son cuatro, y que van a desabortar la sangre en la aurícula izquierda. Entonces la perfusión es muy importante tener en cuenta, porque dice, cuando sale la sangre del ventrículo derecho, ¿no? Acá tenemos del ventrículo derecho, es la cantidad de sangre del ventrículo derecho debe ser igual a la cantidad de sangre que llega al ventrículo izquierdo. Entonces, para mantener este flujo, que llegue, por ejemplo, por decir, medio litro de sangre que llega desde el ventrículo derecho a los pulmones, es convertida en sangre arterial y llegue ese medio litro al ventrículo izquierdo, auricular, ventrículo izquierdo, la presión arterial media de la arteria pulmonar tiene que ser mayor que la presión arterial media de las venas pulmonares, ¿no? ¿Por qué? Para que haya un flujo continuo. Si es al revés, si la presión media de la arteria pulmonar es mayor que esta presión de la arteria pulmonar, no va a dejar que pase sangre y se va a congestionar el pulmón. Entonces, esto se da por muchos mecanismos, es un mecanismo que ustedes quieren que entiendan, que se da en la insuficiencia cardíaca. Cuando hay una valvulopatía también aquí, por ejemplo, en la tricúspide, perdón, en la mitral que no deja que desagüe bien, una estenosis mitral, o cuando hay una estenosis aórtica, no logra que salga bien la totalidad de la sangre desde el ventrículo hacia la aorta, entonces aumenta la presión media de la vena pulmonar y regresa sangre al pulmón. Y nosotros vamos a estar con pacientes con insuficiencia respiratoria, porque va a haber bastante crepitante en ambos campos pulmonares. El próximo paso en tu trayectoria laboral va a ser increíble. Pero, ¿cómo distinguirte de la multitud? ¿Cómo conseguir que tu imagen... Ahora, la difusión, hemos dicho, se refiere al intercambio entre oxígeno y CO2 que se da en la membrana alveolo-capilar. Hay varios factores, como vamos a ver posteriormente, que tienen que ver o que interfieren con esta difusión. Por ejemplo, aumenta la difusión, dice la administración de las concentraciones elevadas de oxígeno. Es decir, si tú le pones cánula nasal con 2 litros, va a aumentar las concentraciones de oxígeno y aumenta la difusión, porque aumenta la diferencia de presión parcial en los dos lados de la membrana e incrementa la difusión de gases. ¿Y quiénes disminuyen la difusión? Algunas enfermedades, por ejemplo, del pulmón, ¿no? En donde el tejido está destruido, ¿no? O está engrosado, ¿no? O hay un edema, como sucede en los pacientes que tienen una neumonía o un edema agudo pulmón. Hay una condición muy importante en donde dice que el CO2 se difunde 20 veces más rápido que el oxígeno, debido a su mayor solubilidad a nivel de la membrana respiratoria. Vamos a hablar un poco del equilibrio entre la ventilación y la perfusión. Entonces, para que haya un equilibrio entre la ventilación y perfusión, tenemos que conocer que esto depende de los factores del espacio muerto y del shunt. Nosotros vamos a ver qué es espacio muerto y qué es shunt. El espacio muerto es el volumen de aire que se moviliza en cada respiración, ¿no? Pero que no participa en el intercambio, está en los bronquios hasta la 16ª división. Entonces, aquí tenemos dos tipos de espacio muerto: el espacio muerto anatómico, que está en las vías aéreas de conducción, más o menos 150 a 200 mililitros, y el otro es el espacio muerto alveolar, ¿no? Está en la porción respiratoria del pulmón, que es más o menos en un volumen de 5 a 10. Para conocer el espacio muerto fisiológico tenemos que sumar el espacio muerto anatómico y el alveolar. Entonces, hemos dicho que este espacio muerto anatómico es el aire que está conteniendo aquí en estas ramificaciones de las células hasta la 16ª división, ¿de acuerdo? Tenemos que hablar un poquito también entre el equilibrio entre ventilación y perfusión. Entonces, nosotros tenemos que conocer el concepto de qué es shunt o cortocircuito. Entonces, se llama shunt o cortocircuito, ¿no? Cuando la sangre, ¿no? se desplaza de la circulación derecha, ¿no? A la izquierda sin haber sido oxigenada. Sabemos que el corazón derecho contiene sangre venosa, con poca cantidad de oxígeno, y el izquierdo ya sangre pues, arterial, que llega después de haber sido oxigenada en el pulmón. Entonces, cuando esta sangre pasa
a la aurícula izquierda, de la derecha a la izquierda, se llama shunt. Y hay dos tipos de shunt. Shunt anatómico, por ejemplo, cuando hay una comunicación intraauricular o intraventricular, ¿no? O persistencia del ductus arterioso, pasa pues la sangre del lado derecho al lado izquierdo. Y el otro es un shunt fisiológico. O sea, hay una ventilación insuficiente para la oxigenación de la sangre que circula en los capilares alveolares. Y se debe a muchos factores, por ejemplo, una enfermedad pulmonar destructiva que deteriora la ventilación o una insuficiencia cardíaca que interfiere con los movimientos de la sangre a través de los sectores del pulmón. Si tú quieres una esquematización, y tienes acá un bronquiolo terminal, un alveolo, ¿no? Cada alveolo, ¿no? Cuando entra el oxígeno, tiene un vaso que es la perfusión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hablamos de Shunt, hemos dicho, cuando hay una obstrucción de la llegada de oxígeno hacia el alveolo. Este vaso de sangre venosa está perfundido, ¿no? Llega perfundido y va a salir, va a retornar, ¿no? Sin ser oxigenada hacia el corazón izquierdo, porque no hay un tapón aquí, ahí, por ejemplo, una atelectasia, ¿no? Entonces, el Shunt tiene una ventilación, perfusión cero. Lo normal es esto, ¿no? Tenemos la sangre venosa de la arteria pulmonar que llega y en el alveolo es donde hay la difusión entre el oxígeno y CO2, se convierte en sangre arterial y regresa a través de las venas arteriales. Esto es lo normal. ¿Qué sucede en la embolia? Embolia o tromboembolismo pulmonar. Aquí vemos que llega la cantidad normal de sangre hacia el alveolo, perdón, de aire, oxígeno hacia el alveolo. Sin embargo, este alveolo no está perfundido porque hay un trombo a nivel de esta arteria pulmonar, ¿no? Que evita que pase sangre, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el shunt es este que está rojito, el shunt. Está perfundido, pero no llega a la suficiente cantidad de oxígeno para producir la difusión. Tiene una relación ventilación-perfusión cero, ¿no? Y la embolia pulmonar, ¿no? Tiene una relación ventilación-perfusión infinita. Lo normal es 0.8. ¿Quedó claro esto, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Ya. Sí. Ahora, este es un esquema, un esquema que trata de explicar qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando hay un paciente con insuficiencia respiratoria. Hay varios mecanismos, pero por este lado, el lado derecho, tú vas a ver que hay un alveolo que está limpio, que contiene oxígeno 0.21, ¿no? Lógicamente, tiene unas células alveolares tipo 1, por donde se produce la hematosis, las tipo 2, que secretan unas sustancias gases surfactante, la sustancia tensoactiva que evita que este alveolo se colapse, ¿no? Tendremos esta membrana, el alveolo capilar que está formado por la célula alveolar tipo 1, el intersticio, y tenemos el epitelio del vaso, ¿no? ¿Qué sucede cuando hay una insuficiencia respiratoria? Va a ver que hay muchos mecanismos. Por ejemplo, en este mecanismo se ve que este alveolo del lado izquierdo, en vez de estar totalmente limpio, ¿no? Acá hay macrófagos alveolares que son células de sistema inmunológico que están en el alveolo, que tratan de fagocitar cualquier partícula extraña o germen que crece acá, ¿no? En el lado izquierdo, no. Vemos que ese alveolo está lleno de excreción. No sabemos, será moco, será pus, será líquido, ¿no? Las células alveolares tipo 1 no están, las células tipo 2 no secretan la suficiente cantidad de la sustancia tensioactiva que tiende a que este alveolo se colapse. El intersticio está totalmente edematizado con bastantes células, ¿no? Y también hay engrosamiento por parte de las células endoteliales de los vasos, de tal manera que la membrana alveolo-capilar es totalmente gruesa y no va a permitir una hematosis. Entonces, nosotros tenemos que diferenciar entre insuficiencia respiratoria e insuficiencia ventilatoria, que son dos cosas totalmente diferentes. La insuficiencia ventilatoria, ¿no? Nos dice que hay una dificultad para ventilar el alveolo y no puede haber alteración de la oxigenación, porque en estadios iniciales se compensa con mayor trabajo respiratorio, pero finalmente termina en insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿qué es la insuficiencia ventilatoria? Es la falla en el ingreso de oxígeno al sistema respiratorio. La insuficiencia ventilatoria puede ser obstructiva o restrictiva. Obstructiva, cuando hay una obstrucción parcial o total de la vía aérea. El volumen expiratorio máximo en un segundo está disminuido y en menor medida la capacidad vital forzada. Esto se da, por ejemplo, cuando los pacientes tienen
la famosa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea, el EPOC, uno de los máximos representantes de EPOC es la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar, ¿no? Entonces, la otra es la insuficiencia ventilatoria restrictiva, es la disminución total de, de la llegada de aire con el oxígeno hacia los alveolos, y eso se da por una dificultad, por ejemplo, en la expansión. No puede expandirse ese pulmón. ¿Por qué? Porque hay deformidad del tórax, ¿no? O de la musculatura respiratoria, por ejemplo, los pacientes que tienen sifosis, escoliosis o sifoescoliosis. También hay un patrón restrictivo cuando hay una sustitución del tejido pulmonar por un tejido fibrótico, como se ve en la fibrosis pulmonar. Esta fibrosis pulmonar puede ser desencadenado por silicosis, por ejemplo, puede ser desencadenado también como secuela de la TBC. En esta insuficiencia ventilatoria restrictiva, ¿no? Que se da en las enfermedades restrictivas tipo fibrosis pulmonar, sifoescoliosis, porque está disminuido el volumen expiratorio forzado y la capacidad vital forzada. La insuficiencia respiratoria que está mal, ¿no? Es totalmente diferente, ¿no? Es la incapacidad del sistema respiratorio de cumplir una función básica, es el intercambio entre el CO2 y la salida del CO2 y el oxígeno que necesitan las células, ¿no? Las células. Entonces, también se define que hay una insuficiencia respiratoria cuando los pulmones no pueden oxigenar la sangre adecuadamente y no son capaces de evitar la retención de CO2. Entonces, para hacer el diagnóstico y que quede bien claro cada insuficiencia respiratoria, nosotros nos tenemos que basar en los gases arteriales. Lógicamente va a haber mucha clínica que nos indica de que el paciente va a tener insuficiencia respiratoria, por ejemplo, la elevación de la frecuencia respiratoria que normalmente es de 12 a 18, otros 20, es un paciente que tiene una frecuencia respiratoria de 26, 30, ¿no? Dices, algo está pasando, pero lo único que te lleva a hacer el diagnóstico son los gases arteriales y se dice que hay insuficiencia respiratoria cuando la presión parcial de oxígeno es menor de 60 milímetros de mercurio o la presión parcial de CO2 es mayor de 50 milímetros de mercurio. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, esto respirando aire a nivel del mar y en reposo. Lo normal de la presión parcial de CO2 es de 40 a 45 y la de presión parcial de oxígeno es mayor de 90 milímetros de mercurio. Entonces, hay muchas causas de insuficiencia respiratoria que no residen o que no tienen causa a nivel pulmonar. O sea, tiene insuficiencia respiratoria porque está localizado el daño a otro nivel que no es el pulmón, por ejemplo, a nivel del centro respiratorio que se encuentra en el cerebro, enfermedades, por ejemplo, nerviosas, de las terminaciones nerviosas aferentes o eferentes, enfermedades de las placas motoras, como la miastenia gravis, que hace que el pulmón tenga debilidad para ventilar, ¿no? Alteraciones de la musculatura respiratoria, deformidades de la caja torácica, ¿no? Y alguna alteración de las vías aéreas de conducción. Si clasificamos la insuficiencia respiratoria, hay varios tipos de clasificación. Por ejemplo, tenemos la clasificación de la insuficiencia respiratoria de acuerdo a la instalación. Puede ser aguda, que se instala en horas, ¿no? ¿No? Crónica cuando se instala en días, y crónica reagudizada, ¿no? Cuando el paciente tiene una insuficiencia respiratoria crónica, como se da en los pacientes que tienen secuela de TBC, toda persona que tiene TBC y ha sido severa tienden a hacer fibrosis pulmonar. Entonces, esas personas pueden saturar bajo, 89, 87. Entonces, y tienen una frecuencia respiratoria normal, ¿no? Puede ser 18, 15. Pero cuando se infecta el pulmón y hay una neumonía sobreagregada, se van a descompensar y van a tener una presión parcial de oxígeno baja, menos de 60, ¿no? Y es una crónica regularizada. La otra clasificación es de acuerdo a los parámetros gasométricos, ¿no? Hay una, como dice acá, de acuerdo a la gasometría, tipo 1, tipo 2, 3, 4. Pero lo que más se maneja es esta de acá, la tipo 1, cuando hay hipoxemia, ¿no? Se llama insuficiencia respiratoria parcial. Y la tipo 2, cuando hay una hipoxemia, cuando la presión parcial de oxígeno es menor de 60, ¿no? Y la tipo 2, que es la hipercapnia global, cuando la presión parcial del CO2 está elevada, mayor de 45 milímetros de mercurio. Aquí la diferencia entre los dos es que la gradiente de presión arterial en la tipo 1 es mayor de 20 y en la gradiente de presión arterial es normal. Esta gradiente de presión arterial es básica. Si está mayor de 20 nos indica que hay problemas a nivel del pulmón. Si está normal, nos dice que puede ser que el pulmón está funcionando bien, pero que puede ser el daño a nivel de otro
en otro lugar, como puede ser, por ejemplo, una intoxicación por benzodiazepinas, en donde el paciente se duerme y se olvida de respirar, o puede tener alteraciones neurológicas como miastenia gravis, en donde también el paciente va a tener problemas con la fuerza ¿no? para jalar el aire. La otra tipo de clasificación de insuficiencia respiratoria es de acuerdo a la severidad. Y esto se hace a nivel del PAFI. ¿Qué es el PAFI? Divides la presión parcial de oxígeno que encuentras en el AGA sobre el FIO2 que le estás dando. Por ejemplo, saquen a ver en su calculadora, en la presión parcial de nosotros, pónganle que sea 100%, entre la FIO2 del ambiente y 0.21, ¿cuánto sale? Saquen. ¿Sacaron? ¿Sacaron o no sacaron, jóvenes? La presión parcial de oxígeno que sale en el AGA, vamos a ponerle 100, entre 0.21, que es la fracción de respiratoria de oxígeno que se encuentra en el medio ambiente. El FIO2 es la cantidad de oxígeno que se encuentra en el medio ambiente. O sea, en 100 litros de aire que hay en tu habitación, 21 son oxígeno. Entonces pones 100 entre 0.21 y sale un PAFI de 476. Es el PAFI normal. Entonces dice que hay una insuficiencia respiratoria leve cuando el PAFI está entre 300 a 201, moderada entre 200 a 101 y severa menos de 100. Este PAFI era uno de los indicadores para intubar a los pacientes que tienen COVID, por ejemplo, menos de 200 en pacientes mayores de 64 años y hay pacientes tributarios de intubación. Menos de 150 pacientes jóvenes que no tienen comorbilidad, también son criterios de intubación. Entonces, la otra clasificación más o menos es igual, también según su evolución aguda, crónica y crónica regularizada. Aquí tenemos de acuerdo a su fisiopatología por disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno, ¿no? Hipoventilación alveolar, alteración de escena de difusión, alteraciones en la relación ventilación-perfusión y efecto shock. Y la otra que ya les informé. Esta es otra clasificación sobre las patologías y los tipos de insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, acá es insuficiencia respiratoria tipo 1, en donde la presión parcial de oxígeno es menos de 60. Por el mecanismo shunt o cortocircuito, infarto del miocardio, insuficiencia ventricular, estenosis mitral, disfunción sistólica, sepsis, aspiración, pancreatitis, ahogamiento, neumonías, etc. Cuando hay una alteración de la ventilación, perfusión, ventilación, tenemos que ahí las enfermedades obstructivas, asma, inflamación intersticial, obstrucción vascular como el tromboembolismo pulmonar, grandes alturas, inhalación de gases tóxicos. Y la tipo 2, hemos dicho, el daño no se encuentra, ¿no?, a nivel del pulmón, se encuentra a nivel fuera del pulmón. El pulmón está sano, pero si el paciente, por ejemplo, tiene una enfermedad acá, no pulmonares, ¿no? Sistema nervioso central alterado, lesiones medulares, Guillain-Barré, botulismo, miastenia, esclerosis lateral, polimiositis, distrofias musculares, patologías torácicas, etc. Pero hay otras en donde producen insuficiencia respiratoria tipo 2, en donde sí el daño es a nivel del pulmón, que se caracteriza por retener CO2, como se da, por ejemplo, en los pacientes que tienen EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en asma severo grave, porque también retiene CO2, en los pacientes que tienen fibrosis quística, fibrosis pulmonar y escoliosis. This course is about systems and system thinking. Entonces, vamos a ver los mecanismos a través del cual se produce la insuficiencia respiratoria. Estamos separados por disminución de la fracción inspiratoria, hipoventilación alveolar, alteración de la difusión, alteración de la relación ventilación-perfusión y efecto shunt derecho-izquierdo. Este es un alveolo normal, ¿se dan cuenta? Acá tienes una rama de la arteria pulmonar que llega a sangre oxigenada, se produce la difusión, el intercambio de oxígeno entre CO2 y sale la sangre arterial ya oxigenada hacia las venas pulmonares. Entonces, va a haber una insuficiencia respiratoria, ¿no? tipo 1, lógicamente, cuando hay una disminución de la fracción de eyección. Hemos dicho que la fracción de eyección es la cantidad de oxígeno que hay en el ambiente. En el ambiente tenemos 0.21. ¿Qué quiere decir eso? Hemos dicho que si estás en tu habitación y hay 100 litros de aire, 21 son de oxígeno. Entonces, cuando hay una insuficiencia respiratoria, ¿no? Y hay por disminución de la FIO2, es que en vez de haber bastante cantidad de oxígeno, como tú lo ves aquí normal,
hay menos cantidad de oxígeno, ¿no? Y lógicamente, si hay menos cantidad de oxígeno, no va a ser suficiente como para oxigenar toda la sangre que tiene la arteria venosa. Entonces va a haber una disminución de la presión parcial de oxígeno, ¿no? Entonces aquí en la gradiente de alveolo arterial se mantiene, ¿no? ¿Y dónde se presenta eso? Las grandes alturas. Cuando tú subes a 3.800, 4.000, 5.000, la cantidad de oxígeno baja. Se da también en lugares cerrados, ¿no? En donde también disminuye la FiO2 y también cuando hay incendios en donde el aire es reemplazado por gases pesados de los hidrocarburos. La otra es la hipoventilación, una insuficiencia por hipoventilación, en donde la alveolo arterial es normal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Cuando el volumen del aire nuevo ingresa y sale, no disminuye, o sea, todo lo que ingresa debe salir, pero aquí tanto el ingreso como la salida del aire va a estar disminuido. Entonces, lo que va a producir en la insuficiencia respiratoria por hipoventilación va a haber un aumento del CO2. O sea, no sale el CO2. Entonces va a haber un incremento del CO2. Entonces, el CO2 nos dice que hay una hipoventilación. A ese aumento de CO2 se llama hipercalvia, que es un buen referente y que indica hipoventilación. O sea, un paciente que tiene una insuficiencia respiratoria, una presión parcial de CO2 elevada, sea más de 45, puede ser 50, 60, es un paciente que está hipoventilando, ¿no? Y produce hipoxemia que rápidamente se revierte al aumento de oxígeno. Tú agarras, le pones oxígeno y se revierte esa presión parcial de CO2, ¿no? Entonces, dice que la hipoventilación suficiente para elevar la presión parcial de CO2 de 40, que es la normal, a 80, hace que disminuya la presión parcial de oxígeno de 100 a 60 milímetros de mercurio. ¿Cuándo se da esta insuficiencia respiratoria causada por el mecanismo de hipoventilación? Cuando hemos dicho que los pacientes tienen patologías musculares, patologías en la cavidad torácica y patologías neurológicas, ¿no? Como vamos a ver acá. Por ejemplo, un paciente que tiene una insuficiencia respiratoria en donde los gases salen y la presión parcial de CO2 está elevada, 60, 70, el paciente tiene una insuficiencia respiratoria por hipoventilación tipo 2. Y se da, por ejemplo, cuando hay una hipoventilación alveolar idiopática o hipoventilación asociada a la obesidad. Se han dado cuenta que los pacientes o las personas que son demasiado obesas están generalmente siempre rojos. ¿Por qué? Porque hay una vasodilatación que produce la elevación de CO2. Tienen periodos de apnea. El síndrome de apnea del sueño también produce esta insuficiencia respiratoria. Un daño a nivel cerebral, como una infección, una encefalitis, o una hemorragia a nivel del tronco, no puede atacar los centros respiratorios de tal manera que disminuye la frecuencia respiratoria. Y en vez de ser 15, 20, 18, está pues en 10, 11, lógicamente, se va a elevar, ¿no? Se va a elevar la presión parcial de CO2 y también la musculatura respiratoria también va a estar disminuida menos. Cuando tienen sobredosis de sedantes o narcóticos, también produce y en las mielopatías. Alteraciones musculares, por ejemplo, alguna neuropatía periférica como el síndrome de Guillain-Barré o poliomielitis, una miopatía como la polimiositis miastenia gravis o un trastorno metabólico como es la baja de potasio en sangre. Si una hipocalemia produce una debilidad primero de los miembros, después, si es severa, también ataca la debilidad de los músculos de la caja torácica que hace que el paciente hipoventile, ¿no? Y lógicamente la presión parcial de CO2 va a elevar. Estas son enfermedades neurológicas, polimiositis, miastenia gravis, Guillain-Barré, ¿no? Que van a tener insuficiencia respiratoria tipo 2 porque la presión parcial de CO2 va a estar elevada. Cuando se descompensan estos pacientes, ¿no? Que tienen enfermedades neurológicas, que ustedes ven aquí, ¿no? Van a tener insuficiencia respiratoria y es una de las causas por las cuales llegan a la emergencia. Otra causa es por alteración en la propiedad mecánica de la pared torácica. Un paciente que tenga fibrotórax, o sea, está fibrosado. En vez de expandirse, ese pulmón está totalmente fibrosado y no logra expandirse. Hay una inestabilidad de la pared torácica, como se da en los pacientes, por ejemplo, que tienen accidente de tránsito y han tenido más de 3 fracturas de costillas, entonces la caja torácica es inestable. O cuando hay malformaciones en la caja torácica, como sifoescoliosis. ¿Hasta ahí se entiende, jóvenes? Sí, doctor, acá Ya. La tercera causa de insuficiencia respiratoria es la alteración de la difusión, ¿no? Entonces, cuando el cambio de gases de oxígeno de los alveolos y los glóbulos rojos están comprometidos por aumento de la distancia o la difusión para la disminución de la permeabilidad de la membrana alveolo-capilar, se da. O sea, ¿qué es lo que sucede cuando hay una alteración de la difusión? ¿Qué quiere decir? Hemos visto nosotros
en las anteriores figuras que aquí, miren, el alveolo está llegando a, hacia, la, hacia el vaso. La membrana alveolo capilar es solamente esta línea nada más. Sin embargo, aquí, ¿no? Hay una alteración de la difusión. ¿Por qué? Porque no llega el oxígeno, no llega el oxígeno hacia el vaso, ¿no? Entonces, hay una membrana alveolo capilar totalmente matizada, ¿no? Se puede decir así. Entonces, eso se da, por ejemplo, cuando hay neumonías, hay secreción aquí, o síndrome de distrés respiratorio adulto también, edema de pulmón, hay líquido, ¿no? Entonces, no se va, no se va a difundir. Entonces, la presión parcial de CO2 va a estar disminuir, la presión parcial de oxígeno también. Al inicio va a ser eso y después se va a elevar, ¿no? Eso se da, por ejemplo, este es un paciente que tiene fibrosis pulmonar, y si hay fibrosis pulmonar, el tejido está totalmente, no es elástico, y lógicamente va a tener estos alveolos, ¿no? Estos alveolos en donde va a estar la membrana alveolo capilar gruesa o va a tener secreciones. Entonces, si el paciente hace ejercicio, ¿no? Que va a haber mayor consumo de oxígeno e hiperventilación. Entonces, esto es lo normal, que le decía, la membrana alveolo capilar es delgada, pequeña, para que se produzca una difusión, un intercambio entre el oxígeno y CO2, pero aquí no, está totalmente separada, es un esquema nada más, totalmente separada por diferentes motivos, ¿no? Y hace que, lógicamente, la difusión no sea la adecuada. Ahora, ¿qué va a haber en el cuarto mecanismo de insuficiencia respiratoria, donde hay una alteración, un desequilibrio de la ventilación-perfusión? ¿No? Hemos dicho que el pulmón está constituido por más de 300 millones de alveolos, ¿no? Cada uno de estos alveolos está perfundido, ¿no? En condiciones normales hay un alveolo por un vaso, perfundido por un vaso, ¿no? Entonces, cuando hay desequilibrio, ¿no? En alguna zona del pulmón, ¿no? Ya sea porque no está profundida, porque no está profundida, como en este caso de aquí, en esta profundidad hay un trombo en la arteria pulmonar, o no pase oxígeno porque hay secreciones, entonces hay también insuficiencia respiratoria. Eso se da en casos que el paciente tiene neumonía, atelectasia de pulmón y la gradiente alveolo arterial está incrementada, ¿no? El típico caso es el tromboembolismo pulmonar. Como decimos, con ojos cerrados. Ya, vamos a ver esa porque no cambié el orden. El quinto mecanismo es de la insuficiencia respiratoria, es el cortocircuito. Cuando hablamos de cortocircuito, ¿qué quiere decir? Que este alveolo está perfundido, pero no llega, ¿no? No llega oxígeno. Entonces, el shunt, eso se llama shunt. Ese shunt se da por varios mecanismos. Uno de los mecanismos puede ser cardíaco, en donde hay una comunicación interauricular, interventricular, ¿no? En donde la sangre que no está oxigenada del corazón derecho pasa a la izquierda. O como en este caso de aquí, ¿no? Está perfundido este alveolo, pero el oxígeno no llega a tener contacto con este vaso porque hay bastantes secreciones. Pueden ser moco, que está de verde, como el caso de los pacientes que tienen neumonía, puede ser sangre, como hay en las hemorragias alveolares de las patologías, algunas patologías reumatológicas, puede ser que sea también un absceso o líquido, como sea en el edema de pulmón, ¿no? O el síndrome de estrés respiratorio del adulto. Entonces, aquí la gradiente alveolo arterial está incrementado, porque está más de 20, porque aquí el problema es en el pulmón, ¿no? Entonces, ese es el quinto mecanismo. Para que vean las diferencias de lo que sucede, es este cuadrito, donde nosotros podemos ver los 5 mecanismos que producen insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, si tú te subes a la altura, hemos dicho, a 5.000 metros, hay una disminución de la FiO2. Entonces, la presión parcial de oxígeno va a estar baja, la de CO2 va a estar baja, la gradiente alveolo arterial va a estar normal, porque el pulmón está normal, lo que falta es el oxígeno. Y si tú le das oxígeno, lógicamente va a responder ese paciente. En la hipoventilación alveolar, ¿no? Que se da, por ejemplo, cuando el paciente tiene una intoxicación por benzodiazepina, no respira, cuando es gordo o obeso, ¿no? Cuando tiene, por ejemplo, miastenia gravis, Guillain-Barré, ¿no? Entonces, el pulmón está normal, es por eso que el alveolo está normal. Lo que falta es fuerza para ventilar. Entonces, la presión arterial de oxígeno va a estar baja y va a retener CO2. La PCO2 va a estar elevada. Y tú pones oxígeno, también va a tener respuesta. En la alteración de la difusión,
también lo mismo, la presión parcial va a estar baja, la CO2 baja y la gradiente alveolar arterial sí va a estar elevada porque el daño se da a nivel del pulmón, o sea, hay secreciones, hay neumonía, hay edema del pulmón que está haciendo que esta gradiente sea mayor de 20. Si le pones oxígeno también va a ayudar. En donde sí no va a ayudar es cuando el paciente tiene shunt. No, shunt, no, la presión parcial va a estar baja, la PC2 baja y la gradiente alveolar arterial es alta porque aquí el que está dañado es el pulmón y tú por más oxígeno que tú le pongas no va a haber una adecuada respuesta. En los desequilibrios, la presión parcial de oxígeno va a estar baja, la CO2 puede ser baja, normal o alta, y lógicamente se da por un daño de por eso que la gradiente alveolar arterial va a ser alto. Si le pones oxígeno va a responder. Entonces la pregunta puede ser, si tú le pones oxígeno a una insuficiencia respiratoria de todas estas, ¿cuál es la que no responde? El efecto Shunt. ¿No? El efecto Shunt. Ahí está acá. Ahora vamos a hablar sobre la clínica de la hipoxemia. Entonces, esta viene determinada por la presencia de síntomas que te dice el paciente o signos que tú los puedes evidenciar. Todos son pulmonares o pueden ser extrapulmonares, ¿no? De la enfermedad causal, así como las alteraciones que tienen lugar en diversos órganos y sistemas como consecuencia del déficit agudo de oxígeno, el incremento de la presión parcial de CO2 y de las variantes del pH sanguíneo. Entonces, cuando hay una insuficiencia respiratoria hay mecanismos adaptativos fisiopatológicos a la insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿qué sucede, no? Cuando hay una hipoxemia o una hipercapnia, estos van a estimular los centros respiratorios. O sea, hipoxemia, presión parcial baja, hipercapnia, presión parcial de CO2 elevada, ¿no? Estimula los centros respiratorios a nivel cerebral para que aumente la frecuencia respiratoria y pueda mejorar la oxigenación. Entonces, esto redunda en que el paciente va a tener taquipnia, o sea, el aumento de la frecuencia respiratoria se llama taquipnia. Y esta taquipnia es un signo que nos dice que algo está fallando en el pulmón, que el paciente puede estar con insuficiencia respiratoria. Ya hemos dicho, nos dice que el paciente puede tener insuficiencia respiratoria, pero quienes hacen diagnóstico son los gases arteriales. Entonces, también se va a dar esta orden del aumento de la frecuencia respiratoria, también va a acompañarse de una orden hacia los músculos accesorios, ¿no? De tal manera que un paciente que tiene insuficiencia respiratoria va a tener tiraje intercostal, aleteo nasal y una disociación de la respiración tóraco-abdominal, ¿no? Entonces, indica que está mal. ¿Qué va a pasar a nivel del gasto cardíaco con insuficiencia respiratoria? Entonces, igual, la hipercapnia y la hipoxemia generan impulsos cardiovasculares y mayor actividad simpática. ¿Qué quiere decir? A haber mayor actividad simpática va a haber mayor catecolaminas que aumentan la frecuencia cardíaca, lógicamente para aumentar la cantidad de oxígeno por unidad de tiempo que llegue a los alveolos. Es una manera de tratar de compensar. Es por eso que hemos dicho que un paciente que tiene una insuficiencia respiratoria crónica por una fibrosis pulmonar, ¿no? Que está secular a una tuberculosis, entonces si está saturando 87 y la frecuencia cardíaca está normal, 75, porque es de 60 a 90, y la frecuencia respiratoria está en 15, que es normal, es una insuficiencia respiratoria crónica. Este se descompensa cuando la frecuencia cardíaca está elevada y la frecuencia respiratoria también. Si fijamos, ¿qué pasa también a nivel de los glóbulos rojos, ¿no? Se ha demostrado que la hipoxemia crónica, esos de los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria crónica, estimula la síntesis de eritropoyetina a nivel de los glomérulos renales. Esta eritropoyetina tiene la función de incrementar el número de matíes, ¿no? Para aumentar la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre, ¿de acuerdo? Estos son pues, otros de los mecanismos adaptativos que se dan en insuficiencia respiratoria. También, ¿qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando hay hipoxia de los tejidos, ¿no? Los tejidos generan una energía por vía anaerobia. Como hay poca cantidad de oxígeno, generan, ¿no? Energía por vía anaeróbica, lo cual va a traer como consecuencia una acidosis láctica que va a disminuir el pH, va a tener acidosis, ¿no? Esto produce desplazamiento a la derecha de la curva de la disociación de la hemoglobina. La acidosis genera que el eritrocito, que en el eritrocito la producción de este componente 2,3-difosfoglicerato que produce el mismo efecto de la hemoglobina. O sea, se va a una disociación. Ambas condiciones que van a hacer facilitan la liberación de mayor cantidad de oxígeno de la hemoglobina a los tejidos. O sea, va a haber un aumento de la capacidad de cesión de oxígeno de la hemoglobina a los tejidos. ¿De acuerdo? ¿Te preguntas cómo darle un toque digital a tus enseñanzas con PowerPoint? La clave está en... Entonces, si nosotros queremos encontrar clínica de las insuficiencias respiratorias agudas hipoxémicas tipo 1, puede haber incoordinación
elevación, somnolencia y confusión, convulsiones, alteración de la conducta, hasta incluso parada respiratoria, cardiovasculares, taquicardia, hipertensión arterial, arritmias, shock respiratorias, disnea de tiraje y la cianosis. La cianosis, que es la coloración azulada o violácea, si quieres, ¿no? Que se da, se puede evidenciar en, en las uñas, en la punta de la nariz, en los lóbulos de la oreja. Ahora, ¿qué sucede cuando no tenemos insuficiencia respiratoria tipo 2? O sea, va a haber elevación de la presión parcial de CO2, va a haber hipercarga. ¿No? En ambos casos, ¿no? Va a haber, va a producir la elevación de hidrogeniones en el interior del eritrocito, ¿no? En donde al unirse con el CO2 con agua va a formar el ácido carbónico. Entonces, la acidosis dice que aumenta la liberación, hemos dicho anteriormente, del oxígeno de la hemoglobina hacia los tejidos. O sea, la hemoglobina da la mayor cantidad de oxígeno que tienen los tejidos. Entonces, al darse va a quedar sin oxígeno, ¿no? Y va a aumentar la proporción de hemoglobina reducida en hemoglobina. O sea, una mayor cantidad de hemoglobina desoxigenada. Esa va a dar el color violáceo y la cianosis. Entonces, se dice cianosis cuando hay una hemoglobina reducida mayor de 5 gramos por decilitro. A nivel del sistema nervioso central, ¿qué va a producir? Como está elevado el CO2, ese CO2 es un potente vasodilatador. Entonces, va a incrementar el flujo a nivel sanguíneo cerebral. Entonces, si aumenta el flujo sanguíneo cerebral, va a tener cierto grado de hipertensión endocraniana. Uno de los signos de hipertensión endocraniana es la cefalea. Entonces, por eso que el paciente que tiene elevado el CO2 va a tener cefalea, la piel va a estar rubicunda, ¿no? Entonces, y si sigue así, lógicamente va a haber una disminución progresiva del estado de conciencia, estupor y coma. A nivel del centro respiratorio, la hipercapnia, al inicio estimula el centro respiratorio, así que el paciente va a estar taquinédico, va a respirar, aumentar su frecuencia respiratoria para lograr disminuir la presión parcial de CO2. Pero al final va a tener una sensibilidad, el paciente va a estar durmiendo, soporoso. ¿Por qué? Porque los niveles de presión parcial de CO2 están recontra elevados. ¿Cuáles son los efectos de la presión parcial de CO2 elevada a nivel del corazón? Va a haber disminución de la contractibilidad del miocardio y dilatación periférica de las arteriolas. No. Por otra parte, y en forma diferente a nivel de los pulmones, va a producir una vasoconstricción de las arteriolas, lo cual va a dificultar más la insuficiencia respiratoria. Entonces, la clínica de los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria aguda con elevación de la PCO2 e hipercardio va a haber a nivel neurológico somnolencia, confusión, cefalea, como ya dijimos, los mecanismos a nivel cardiovascular, depresión miocárdica, lo cual puede llevar a arritmias, vasodilatación carotidia, ¿no? Vasodilatación de la cara, hipersudoración de la cabeza, diaforesis y vasodilatación periférica. Es por eso que los pacientes que tienen PCO2 elevadas tienen la piel caliente, rubicunda. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la insuficiencia respiratoria? Hemos dicho que tenemos todos los parámetros clínicos que hemos mencionado anteriormente, pero el diagnóstico se hace con los gases arteriales. Es un procedimiento en donde con una aguja de 3 centímetros que tiene en su interior una sustancia anticoagulante, ¿no? Tienes que palpar la arteria y justamente clavas ahí la arteria y solito se sube el émbolo porque la arteria tiene presión. 1 centímetro suficiente, lo envías al laboratorio con orden de gases arteriales y el resultado es rápido. Sale en 2 minutos y tiene ciertos valores. El valor de pH, que lo normal es entre 3.5 y 7.45, presión parcial de CO2, que va entre 35 a 45, la presión parcial de oxígeno de 80 a 100, policarbonato 24 más menos 2, la saturación de oxígeno 97, 98, y el exceso de base 0 a más menos 2. Entonces se dice que hay una insuficiencia respiratoria tipo 1 que hemos hecho cuando la presión parcial de CO2 es menos de 60, ¿no? De O2 es menos de 60. Tipo 1 cuando la presión parcial de CO2 es menos de 60. La tipo 2 cuando la presión parcial de CO2 es mayor de 45. Y la global es cuando tienes las dos, una presión parcial de O2 menos de 60 y una presión parcial de CO2 mayor de 50. ¿De acuerdo? Entonces, ¿me quedó claro aquí esto? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Ya. Entonces, para hacer el diagnóstico de insuficiencia respiratoria es con gases arteriales. Insuficiencia respiratoria tipo 1, presión parcial de oxígeno menos de 60. Tipo 2, presión parcial de CO2 mayor de 45. Y mixta, cuando tiene las dos, hipoxemia y la hipercapnia. ¿De acuerdo?
Esta es una fórmula para ver el gradiente alveolar arterial, que lo debí poner en un inicio, ¿no? Donde esta es la fórmula para calcular, la fórmula E de la gradiente alveolar es la presión alveolar de oxígeno menos la presión parcial de oxígeno. La presión parcial de oxígeno nos da los gases arteriales, lo que cual tenemos que calcular es la presión alveolar de oxígeno, que está dada por esta fórmula, con la FiO2, el medio ambiente, la presión barométrica, la presión de agua, la presión de CO2 que te da los gases y un dividido el coeficiente R que es 1.25. ¿No? Entonces, lo normal es que sea menos de 20. Cuando es menos de 20 te indica que esa insuficiencia respiratoria no es porque el pulmón está dañado. Puede ser porque hay un daño a nivel del sistema nervioso, tipo miastenia gravis, Guillain-Barré, un daño a nivel de pared torácica, puede tener fibrotórax, escoliosis a nivel de los músculos respiratorios también. Pero cuando es mayor de 20 es cuando el daño se produce a nivel pulmonar, como se da en los pacientes que tienen, por ejemplo, neumonía, asma y EPOC. Otros, otros que nos ayudan a hacer el diagnóstico, hemos dicho, el PAFI. Tú divides la presión parcial de oxígeno que te da, ¿no? Esto saben los casos, por ejemplo, tienes 90, 90, 90, y le estás dando oxígeno al aire ambiente, 0.21. ¿Cuánto sale el PAFI? 0.21 dividido, por favor, jóvenes. Sale 428. Quiere decir que está ok. Pero ¿qué pasa si tiene, por ejemplo, 90 de presión parcial de oxígeno y le estás dando 60% de oxígeno? Quedó 0.60. Tiene 150 de PAFI. Entonces, te das cuenta, los dos tienen la misma presión parcial de 90, pero uno está recibiendo oxígeno del aire, 0.21, y el otro tiene una máscara del reservorio o de dentro que está recibiendo 60%. Entonces, te da el PAFI. Este PAFI normal es de 400 a 500. ¿No? Entonces, menos de 200, estamos hablando de injuria pulmonar, menos de 200 para síndrome de respiratorio del adulto. De 200 a 400 injuria pulmonar. El otro mecanismo es la pulsoximetría, que ahora en la campaña de epidemia que hemos tenido de COVID, ha sido uno de los mecanismos a través del cual se hacía bastante direccionamiento de los pacientes. Yo me recuerdo que había pacientes, me contaban en el equipo, oye, tanta gente se sacaba la tomografía, estaba mal, los enviaban al hospital, pero como estaba lleno, querían acudir, no querían entrar al hospital, querían acudir al centro de salud. En el centro de salud había una persona que estaba con pulsoxímetro. Miraba la saturación, estaba menos de 90 de frente al hospital. Entonces, este método del pulsoxímetro, ustedes lo conocen, mide la saturación de oxígeno, ¿no? Arterial, y debe ser mayor de 90, ¿no? Acá tienes una tabla en donde puedes comparar. Si tienes, por ejemplo, una saturación de oxígeno de 100, equivale a 150 de presión parcial de oxígeno. Cuando tienes 90, ya tienes presión parcial de oxígeno de 60, ya estás en insuficiencia respiratoria, por eso que el aparatito se pone rojo. Ya, pero 85 estás con una presión parcial, ¿no? Bajo, ¿no? Entonces te indica en algo, pero aquí hay varios factores que tienen que ver, tienes que estar la mano, tienes que tener buena hemoglobina, la piel morena, bien oscura, no tiene, tiene problemas en capturar. Si tiene hipotensión también, o si la piel está fría, va a tener también dificultades. Las imágenes, las radiografías, la tomografía, la resonancia magnética nos va a ayudar. En la pandemia, de COVID, lo que nos ayudaba bastante era la tomografía, porque la radiografía, cuando ya había signos en la radiografía, el pulmón estaba totalmente dañado. O sea, la tomografía es mucho más específico y sensible para COVID. Muchas veces teníamos pacientes con COVID, con las imágenes de video de ilustrado en ambos campos pulmonares en ese paciente, y la prueba molecular salía en 2 días. Ese paciente ya automáticamente, muchas veces lo intubábamos, y después de 2 días o después del día siguiente ya sabía que era positivo. Entonces es muy importante. Los exámenes auxiliares nos ayudan, por ejemplo, a ver si un paciente tiene uricatina elevada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Tiene insuficiencia renal. Si este paciente toma bastante líquido y no puede manejar líquido, va a haber un edema agudo de pulmón y va a haber una insuficiencia respiratoria. La broncofibroscopía nos ayuda también a hacer el diagnóstico de qué es lo que está pasando adentro. La biopsia pleural nos indica si hay algún problema también con la pleura, y el cultivo de las secreciones, lógicamente, en las infecciones, neumonía, bronconeumonías, nos dice qué germen es el que está causando la infección para dar el antibiótico correcto.
Para estos pacientes hay que tratarlos, es una emergencia un paciente con insuficiencia respiratoria, ¿no? Es una de las primeras causas, una prioridad uno más que cualquiera de otras patologías. Un paciente llega a emergencia con una insuficiencia respiratoria y a veces hay que intubarlo inmediatamente. Por eso que el médico que está en emergencia es un médico que debe manejar la vía aérea, ¿de acuerdo? Entonces, pacientes que llegan con problemas, hay dispositivos para dar tratamiento de oxígeno. Por ejemplo, tienes la más común, es la cánula binasal, en donde tú das de 1 litro a 5, no das más. Si te encuentras en un hospital con una cánula binasal con 6, 7, 8, 10, 12 litros, estás haciéndole daño. ¿Por qué? Porque el balón de oxígeno tiene un frasquito con líquido, el cual va a humidificar el aire, pero no lo va a hacer caliente. Entonces, solamente 5 con 1 litro por cánula binasal, da una FiO2 de 0.24. Con 2 llegas a 0.28. Con 3 litros por cánula binasal, 0.32. Con 4, 0.36. Y con 5, 0.40. No más nada. Tú le envías 6, 7, no sube más de 140, le haces daño. El otro dispositivo es la máscara de Venturi. Acá hay esta mascarita que tiene este dispositivo verde, en donde te dice, por ejemplo, a 15 litros te da lo máximo de FiO2 que da la máscara de Venturi es 50%. 45, 35, 30, ¿no? Entonces el médico dice, ponle FiO2 50, dice 15 litros, 15 litros. A 35, 9 litros, ¿no? Lo máximo que da esta máscara de Venturi es 50%. De ahí sigue la máscara de reservorio. Esta máscara de reservorio tiene una FiO2 de 0.90, pero el paciente tiene que estar despierto, ¿no? Y funciona, ¿no? Colocándole 9 a 15 litros. Tú ves que ese paciente está con 15 litros, ya está saturando bien, y le quieres bajar, tienes que cambiar, y estás en 9 litros ya, tienes que cambiarle de esta bolsa acá, a la máscara de 20. No le puedes bajar el oxígeno a 8, 7, 6, ¿por qué? Porque le vas a producir bastantes problemas de retención de CO2, ¿no? Algo muy importante, los pacientes que tienen patologías retenedoras de oxígeno, como son los pacientes con EPOC, no se les puede colocar esta máscara. Los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria tipo 2, en donde la presión parcial de CO2 esté elevada a más de 45, no se coloca esta, se coloca la de Venturi. Y por último, el ventilador mecánico, que ha sido uno de nuestros amigos en esta pandemia, ¿no? En donde da una FiO2 de 100%, lógicamente. Hay muchos parámetros que se tienen que ver aquí. Se evalúa también la presión al final de la inspiración, la frecuencia respiratoria. Entonces, son los dispositivos que manejamos hoy. Actualmente hay el ECMO, que es una máquina que hace las veces del pulmón, en donde pasa la sangre hacia ese aparato, así como la de diálisis, la oxigena y regresa hacia el organismo ya oxigenado. Pero solamente disponemos en Perú, en Lima, y en Lima hay pocos lugares contados con los dedos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Mujer de